Buenos días, mis alumnos del tercero medio A, del colegio mencionado. Hoy día continuaremos en nuestras clases de filosofía, plan común, respecto a las últimas guías enviadas a la plataforma web del colegio. Hemos avanzado a la guía número 4, en virtud de la cual hay que realizar una actividad, una breve actividad. Claramente no tiene mucha complejidad, es seguir instrucciones, ver los videos, son 2 videos, que es la filosofía y el video de este filósofo argentino, Mentir la Verdad, cuyo capítulo es la filosofía, temporada 1, capítulo 1, que sirve para plan común y electivo, y básicamente el protagonista nos ofrece desde su reflexión cotidiana una propuesta de respuesta concreta a la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Entonces, el personaje en cuestión nos propone que la filosofía es el análisis de lo obvio, o que la filosofía es el arte del desenmascaramiento contra todos los valores dominantes de una civilización, y ante todo la filosofía es el arte de formular preguntas referido a la totalidad de lo existente. Entonces, a partir de lo señalado anteriormente, la filosofía se enfrenta a una situación concreta de nuestra condición radical. ¿Cuál es nuestra condición radical? Que claramente tenemos conciencia de que hemos nacido para posteriormente morir. Claramente el hombre se angustia. Luego de angustiarse, toma la decisión de vivir, aun cuando una de las preguntas filosóficas por excelencia es si la vida merece ser vivida. Tengan presente que cuando uno alude a preguntas filosóficas, está hablando de preguntas radicales, puesto que son preguntas que van a la raíz del cuestionamiento que uno está enfatizando. Ahora bien, cuando uno plantea para qué sirve la filosofía, cuál es su finalidad, cuál es su método de estudio, su objeto de estudio, claramente está señalando o enfatizando el carácter, intramundano. No se asusten con la palabra intramundano, es referido al mundo, al carácter intramundano de cuestionar o problematizar todo aquello de lo cual acontece a nuestro alrededor, por lo que la filosofía siendo la, la constante reflexión radical de todo lo existente, permite cuestionar, problematizar, poner entre paréntesis todo aquello de lo cual aparece como verdad establecida, verdad impuesta, verdad, una verdad puesta por los otros. Los otros, como decía, por ejemplo, el protagonista argentino en dicho video, ¿quiénes son? Puede ser una determinada civilización, un determinado sistema social, entre otras consideraciones. Entonces, cuando uno plantea la relevancia de la filosofía respecto al hombre o ser humano,
está indicando que es lo suficientemente necesaria para abordarla de la mejor manera posible, es decir, a través del asombro, la curiosidad insaciable, de la duda como acto revolucionario, eh, for- el formular preguntas y tengan absolutamente claro que su origen histórico es- está en la antigua Grecia. Jamás olviden eso. Lo veremos este año y el próximo año si estamos vivos. Eh, la filosofía surge en Grecia. Surge en Grecia bajo cierto contexto histórico-cultural. Hay antecedentes políticos, históricos, geográficos, económicos, que lograron configurar una, una, una época histórica que permitió que ciertos personajes, los griegos, los pensadores griegos, lograran filosofar a partir de todos los fenómenos de la naturaleza que acontecían a su alrededor, a su alrededor. Porque está nublado, porque llueve, porque hace calor, porque hay eclipse lunar, porque hay eclipse solar. Pero la gran pregunta gran que ellos, que ellos formulaban es, ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? A partir de la pregunta principal, que en griego es argé en griego, principio, el principio, el arjé de todas las cosas, qué es lo que mantiene constante y es el principio rector de todo lo que sucede. Entonces, a partir de la pregunta, ¿cuál es el principio de todas las cosas? Nuestros maestros griegos empezaron a plantear ciertas preguntas. Claramente aquí juega un rol preponderante el asombro como origen de la reflexión filosófica, el asombro como origen de la reflexión filosófica. ¿Qué sucede cuando uno se asombra? Pregunto al público presente, ¿qué sucede cuando uno se asombra? Cuando, por ejemplo, uno se asombra de ver en la televisión abierta o televisión por cable la muerte de una estrella, la muerte de un planeta, o el espectáculo maravilloso de ver la Vía Láctea, por ejemplo. ¿Qué nos sucede? ¿Qué acontece? Se preguntan. Por supuesto, por supuesto. Uno empieza tanto Cristian como la Cata dicen lo mismo, claro, comienza a cuestionar, uno se cuestiona. Entonces, cuando uno permanentemente tiene la actitud de cuestionar las cosas que ocurren a nuestro alrededor y a su vez cuestionar todas nuestras verdades oficiales que supuestamente generan la solución a nuestra singular existencia, hay una reflexión filosófica. Tengan presente, y esto sirve para electivo y plan común, sobre la reflexión filosófica griega y la polis democrática. ¿Dónde se realiza la reflexión filosófica griega? En la ciudad-estado, donde se busca encarecidamente la felicidad, la vida buena colectiva, la vida buena colectiva.
si ellos o ellas logran la vida buena colectiva, es porque hay un proyecto de vida en común, que, que es vivir en comunidad. Porque el hombre y la mujer son animales políticos y a su vez seres sociales que viven en comunidad. Viven en comunidad. Entonces, lo decía el viejo Aristóteles, som politicum. Somos animales políticos, dotados de la palabra, discurso, lenguaje. Ante todo, hacemos uso del logos. Logos en griego significa razón, pensamiento hablado, discurso. Entonces, haciendo uso del logos con los otros, eso indudablemente permite la manifestación plena de nuestras potencialidades en función de la polis o ciudad-estado. Entonces, disculpen que me esté dando una gran vuelta, pero para poder entender la próxima guía, la 5, la 4, o la 3 o la 2, que ya se vieron, es necesario poner un contexto concreto para entender la pregunta por la filosofía. Entonces, la reflexión filosófica griega es esencialmente urbana, citadina, es decir, se realiza en la ciudad, Y como se realiza en la ciudad, hay una constante situación de conflictos no resueltos, de problemas sin resolver, de intereses creados, pero siempre buscando lograr la vida buena. O cuál es la mejor sociedad, la pregunta, o cuál es la mejor forma de gobierno política para lograr la eudamonía. Eudamonía, no se asusten, en griego es felicidad. Lograr la eudamonía, la felicidad. La felicidad. Tengan presente eso entonces. Van unidos, juntitos, el saber político como actividad pública con la reflexión filosófica griega. Van unidas, van juntas, van unidas. Entonces, a partir de eso surgen los grandes temas fundamentales de la filosofía. Lo voy a decir de la siguiente manera para que no nos confundamos. El problema del hombre, el problema del origen, del cosmos. Cosmos en griego se traduce como orden. El problema del hombre, ¿cierto? El problema del origen del cosmos. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? El problema de la naturaleza de las cosas, entre otras cosas. Luego surgen otras grandes preguntas, ¿cierto? El problema de la muerte, el problema de la libertad, ¿qué es el bien? ¿Para qué vivir? Entonces, ¿para qué vivir? ¿Qué es el bien? ¿Cuál es el origen del mal? Y claramente la pregunta clásica que se ha prostituido conceptualmente, si Dios no existe, ¿todo está permitido? La existencia de Dios.
claramente alguien podría meter de contrabando la pregunta sobre la existencia de Dios en la actualidad histórica del coronavirus. Si Dios es en tanto atributo omnipresente, omnisciente, poderoso, perfecto, y es amor, ¿por qué permite que mueran las personas por coronavirus? Por ejemplo. Es una pregunta, ojo, no estoy emitiendo un juicio de valor, es una pregunta. ¿Por qué? Pero claro, alguien podría decirme aquí en el tercero medio A, bien vivo y viva, pillín, como la ropa de guagua, y bien virtuosamente me podría decir, ¿y si Dios, teniendo esos atributos, juega a las escondidas, está ausente eternamente, pero deja que los hombres, a través del libre albedrío, de su libertad, tomen decisiones? Tomen decisiones. Y por lo tanto la gente muere o vive. La gente vive o muere. ¿Captan? ¿Captan cómo uno puede plantear preguntas? Alguien podría decir eso de Dios. Dios está ausente del teatro eterno de la vida humana. Juega a las escondidas. Entonces nosotros nos hacemos cargo. Y por lo tanto, solucionamos o no el acontecer sanitario del coronavirus. ¿Se dieron cuenta que planteamos la pregunta sobre la existencia de Dios? Otro podría plantear la pregunta típica, clásica, que uno típicamente en una conversación de domingo de sobremesa se plantea. Por ejemplo, la siguiente: si Dios es amor, asumamos que sabemos el significado de amor, asumamos que todos lo sabemos. Si Dios es amor, ¿por qué existe el sufrimiento humano? Por ejemplo. Pero podría haber una respuesta para salir jugando a partir de la pregunta. Podríamos decir que claramente si el hombre tiene libre albedrío o libertad, toma decisiones. Y a partir de esas decisiones que adopta, van generando una cadena de situaciones, acontecimientos, eventos que afectan al otro, afectan al prójimo, entre otras consideraciones. Pero claro, alguien podría decir, pero si Dios, sus hijos, los hijos de Dios, vale decir los seres humanos, ¿por qué un padre o una madre tendría que permitir y dejar sufrir a sus hijos? Es una buena reflexión. ¿Hasta qué punto ustedes, si fueran padres o madres, permitirían dejar que sufran sus hijos? Claro, alguien podría plantear la pregunta entonces, a lo mejor el sentido mismo de la vida humana es el sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento? Porque estamos encadenados al querer humano. Cuando estamos encadenados al querer humano, ergo, luego se sufre. Entonces, como por ejemplo Álvaro, Andrés, Catalina, Alanis, Benjamín, Javiera, tienen una cantidad X de integrantes de familia. Entonces y a partir de esa cantidad X de integrantes de sus familias, ellos tienen asegurado 4 velorios, 3 velorios, 2 velorios, 5 velorios, 10 velorios, 1 velorio. Son las reglas del juego. Es como la canción de Tiro de Gracia, un ex grupo hip hopero chileno, el juego verdadero, gran canción. Es el juego, es jugar el juego verdadero. Entonces, ¿cómo jugamos el juego verdadero? ¿Simplemente razonando? ¿Simplemente dejándonos llevar por la intuición? ¿Simplemente usar la filosofía griega? ¿Simplemente usar somníferos, pastillas, drogas legales, café, té, bebida, o drogas ilegales? ¿O hacemos uso de la filosofía contemporánea, moderna, para dar solución a los problemas recónditos, profundos de la existencia humana? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Entonces sería importante poner en perspectiva todo eso. Sería importante poner en perspectiva. ¿Por qué? Si bien es importante impartir las materias de mi asignatura, es mucho más importante, por lo menos en mi asignatura, provocar dialógicamente reflexiones y preguntas a partir de lo que ustedes piensen. ¿Se imaginan, por ejemplo, repetir como loros ustedes y yo todo lo referido a las materias? Sería patético. Por lo tanto, a partir de las preguntas fundamentales de la filosofía, ¿cierto? Sobre la muerte, la libertad del hombre, el origen del mal, qué es el bien, cuál es la conducta más adecuada para vivir en sociedad, si estamos condenados a ser libres, acerca de la existencia de Dios. Hay que tener en cuenta el rol activo y preponderante de las preguntas, porque son preguntas radicales. Más de alguno ya debe estar pensando, ¿tiene sentido lo que dice el profesor respecto si Dios es amor? O si Dios es perfecto, omnipresente, omnisciente, omnipoderoso. ¿Por qué permite esto? Pero alguien me va a decir de manera muy pillín y cierta, pero profesor, también hay que hacer uso de la razón científica y consultarle a los infectólogos, virólogos y expertos de epidemias, claramente. O ustedes simplemente se van a basar en lo que dice la Biblia o simplemente se van a basar en lo que dice la razón científica acerca de la enfermedad, o ambas a la vez. ¿Qué sería lo razonable? Lo razonable, observando, captando, vislumbrando, es seguir ciertas instrucciones. Por ejemplo, distanciamiento social, mascarilla, lavarse las manos, confinamiento. No eterno, pero confinamiento. Porque lo que va a suceder es que usted, respetando toda postura religiosa que ustedes puedan profesar, pero lo que va a suceder es que Dios no va a aparecer de un momento a otro diciéndole en vivo y en directo, yo lo soluciono. Yo lo soluciono. No uses mascarilla. No hagas uso del confinamiento, del aislamiento. No. ¿Qué hago yo? Aplico mi criterio, supuestamente formado, hago uso de mi razón y sigo los cuidados del caso. Como dice el dicho, no hay que tentar el poder de Dios, no hay que tentarlo, porque lo más probable es que no va a aparecer. Y hablo en serio, lo más probable. Entonces ahí tiene mucho que decir la filosofía. Puede meter la cuchara de contrabando en tanto reflexión radical acerca de todo lo existente que vive el ser humano. Pregunta al público presente, ¿ustedes no se habían planteado estas preguntas, por ejemplo, usando como excusa la crisis sanitaria del coronavirus, usándola como excusa? ¿Nunca se planteó la pregunta? Por ejemplo, sobre la existencia de Dios respecto al coronavirus, ¿no se les ocurrió
reflexionar, porque todos tenemos esa capacidad de plantear preguntas y reflexionar. Porque más de alguno debe estar enrabiado, enojado, para tanto ateos como creyentes, más de alguno debe estar enojado, enrabiado por la cantidad de infectados, enfermos y muertos, por ejemplo. A ver, don Cristian nos dice lo siguiente: si Dios existe, ¿por qué nos hace responsables de su creación? Bien, Cristian, bien, bien. Pillín, muy buena observación. Nótese lo que dice su compañero Cristian. Si Dios existe, ¿por qué no se hace responsable de su creación? ¿Ustedes creen que Él no se hace responsable de su creación? Se dice que la creación del hombre fue el último día de la semana, ¿cierto? Entonces, yo le preguntaría a Cristian, ¿cómo se tendría que hacer, cómo se hace responsable Dios de su creación? Let it be, como la canción de Beatles, déjalo ser. Discúlpeme el inglés, es asquerosamente malo. Let it be, déjalo ser, Cristian, o Dios se hace responsable de su creación a través de que el hombre haga uso de su libertad, de su libre albedrío. O tendría que serse responsable de su creación ordenando, mandando. En ese caso, estamos predestinados. Y si estamos predestinados, no hay libertad. No hay libertad. Pillín, Cristian, muy buena observación. Pero piénsalo. ¿Cómo se podría ser responsable Dios de su creación? Por ejemplo, Karen, ya ella es atea, y me pregunto por qué los sacerdotes o quien esté a cargo de las iglesias. No entendí la pregunta, Karen, no la terminaste. Ni siquiera la... Ah, ya. Ahora sí, la verdad la pregunta no sabía nada. ¿Por qué le rezan a alguien que ni siquiera le ayuda en esta crisis? Ah, nuevamente pillín, Karen. Bien, Karen. Buena observación, Cristian, te felicito. Muy buena observación. No pierdas la capacidad de arder en preguntas. Claro, la Karen dice, soy atea ya, ¿por qué le rezan a alguien que ni siquiera le ayuda en esta crisis? ¿Te refieres, por qué los sacerdotes le rezan a alguien que no ayuda en la crisis? ¿Te refieres a Dios? Que incluso causan más daño, que incluso causan más daño. ¿Te estás refiriendo a Dios? ¿Por qué los sacerdotes le rezan a Dios? Y no, y permite que siga habiendo daño, sufrimiento, dolor. ¿A eso te refieres? ¿O no? Para, porque, claro, porque claramente habría que, habría, claro, habría que incluso causan más daño, así como los casos de COVID en la iglesia. Ah, claro. Te estás refiriendo a por qué los sacerdotes, a ver, por qué los sacerdotes, a pesar de rezar, de implorar plegarias u oraciones a un ser trascendente llamado Dios, persiste el sufrimiento, el dolor y la muerte. ¿A eso te refieres, Karen? ¿A eso te refieres o no? Planteé de mejor manera la pregunta para poder yo guiarla. Entonces, jóvenes, ante todo, lo más importante es formular preguntas. Y a partir de eso, reflexionar sobre eso, porque eso es lo que nos diferencia de los animales, siendo que los animales son mamíferos muy inteligentes, que se estresan, que sienten, que ríen, que lloran, pero nosotros tenemos la conciencia de existir, es decir, sabemos que vamos a morir. Ellos viven, simplemente viven los animales, con su estrés, con sus emociones, con sus gemidos, sus alegrías, sus movimientos,
entre otras cosas. Entonces, básicamente, básicamente me importó que cómo, cómo logramos plantear dichas preguntas para desocultar nuestras verdades oficiales y tener presente que plantear preguntas radicales es penetrar los muros de la moral oficial, de la moral oficial. Entonces, cuando ustedes bajen las guías 4 y sobre todo 5, son guías básicamente de autoaprendizaje que deben revisar, leer y realizar una actividad. Creo que hay una o dos actividades que son más bien breves, basándose claramente en el contenido del texto de la guía y los videos. Jóvenes, a propósito, algo de tiempo nos queda, pero ustedes saben que el tiempo es metafóricamente un gran maldito ladrón. ¿Preguntas o alguna pequeña reflexión sobre lo que estamos compartiendo? O a partir de lo que dijo Cristian y Karen y Joaquín. Soy todo oídos. A, a ustedes, ¿qué otro tipo de pregunta se les ocurriría a partir de lo que Chile está padeciendo actualmente? Chile se ve afectado por esta crisis sanitaria. ¿Qué pregunta filosófica inmediatamente se les viene a la mente? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Qué podrían plantear? ¿Qué podrían preguntar? Sobre el sufrimiento humano, sobre la miseria humana. ¿Qué podrían formular o plantear? ¿Ah? ¿Tiene sentido, por ejemplo, tiene sentido lo que estoy diciendo acerca de las preguntas radicales? ¿Cómo son preguntas filosóficamente relevantes acerca de la existencia de Dios? ¿Les hace sentido más allá si son ateos, creyentes o no? ¿O están en Sí, desacuerdo? porque, o sea, yo le estaba pensando que estamos hablando de Dios y cómo está involucrado con el tema del coronavirus, pero si es por eso lo podríamos tomar en otras situaciones que pasan normalmente sin mencionar el coronavirus, como por ejemplo la hambruna, que en varios países hay niños que no tienen nada para comer. Claro, el tema de la hambruna. Se hablaba que ese es uno de los jinetes metafóricamente, ese es uno de los jinetes del apocalipsis. La peste, la guerra, la hambruna. Claramente la hambruna. ¿Qué va a suceder cuando se incremente exponencialmente el tema social económico de la hambruna? Uf, en ese caso, Cata, en ese caso será muy complejo, muy complejo. Y por, y por mucha reflexión filosófica que pueda existir, ahí lo primordial es darle comer a las personas. Lo demás verso, lo demás verso. Buena observación, Catalina. Buena observación. ¿Alguien más? Maximiliano, Don Álvaro, Gustavo, Jeremy, no el Jeremy recién, uy, ¿qué le pasó a Jeremy? Antonio, Andrés,
Javier, Alanis, ¿alguna observación, reflexión, pregunta? Prioricé más bien hoy día hacer algunos comentarios y una pequeña reflexión sobre las preguntas filosóficas y para qué sirven. No sé si se dieron cuenta y usar un ejemplo concreto del Chile contemporáneo, porque así uno acerca más la filosofía. Entonces, como son un buen curso y son bien aplicados, porque lo son, tengo mucho aprecio, bajan las guías y las resuelven. Recuerden que no deben enviarme nada, son de autoaprendizaje y las realizan, las avanzan, las pueden subrayar, rayar, no insulten la guía, no lleguen a ese nivel de locura pillín, pillín. Entonces realizan la guía 4 y 5 o avancen primero con la 4 y luego las terminan, las subrayan y si tienen dudas, ahí la próxima clase me preguntan. ¿Alguien más, queridos estudiantes, que quiera preguntar algo? ¿Alguien más por interno o por chat o todo o que fue una buena clase, todo claro? ¿Todo claro? Ya. ¿Tienen clase ahora a las 9:50? Ah, ya. Ya. Alcanzamos a tomar un café entonces. Ya, entonces muchachos, con los de plan electivo nos vemos mañana y los de plan común nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Como dijo Cerati, sin hacer más comentarios, adiós. Cuídense, que estén bien. Chao. Buena semana, que estén bien. Cuídense. Adiós.